Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la discusión de temas jurídicos nacionales e internacionales. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Gracias. Bienvenidos todos. Les habla Antonio Bello Lozano Márquez. Y dando continuidad a los videos que transmitimos por este canal en materia de derecho constitucional, en esta oportunidad vamos a tratar el tema de la hermenéutica constitucional. Este tema de la hermenéutica constitucional lo hemos venido trabajando desde hace algún tiempo y tiene su origen en la obra del tratadista italiano Francesco Petrillo, denominada de la interpretación de los actos jurídicos y corrección hermenéutica, cuyo prólogo al idioma español me correspondió realizar. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica no es otra cosa sino la interpretación de los textos legales. Por tanto, la hermenéutica constitucional no es otra cosa sino la interpretación de la Constitución. La Constitución tiene diversas formas de ser interpretada, diversos métodos, diversos sistemas. La idea con esta conferencia, con esta presentación, es presentar a ustedes una visión acerca de todos estos aspectos para procurar el mejor conocimiento acerca del mismo. Cuando nosotros tratamos la Constitución venezolana, observamos que su artículo 2 señala que Venezuela es un Estado de derecho y de justicia. Ahora bien, muchas veces no se entiende o no se tiene el conocimiento exacto de qué significa un Estado de Derecho y qué significa un Estado de justicia. El Estado de Derecho, básicamente lo que consagra son tres elementos: garantizar la seguridad, mantener la igualdad y preservar la libertad. Por su parte, cuando hablamos de un Estado de justicia, estamos hablando de un estado de justicia material. Un estado de justicia material donde se procure por encima de todo la búsqueda de la verdad, y eso realizado en base a garantías precisas, a preceptos o principios establecidos en la Constitución, como son el derecho a la defensa, el debido proceso, la tutela judicial efectiva. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 962 del 9 de mayo del 2006, estableció lo que es la hermenéutica constitucional. Y en tal sentido señala o se refiere a la llamada constitucionalización del proceso. Este es un concepto muy actual, muy en boga hoy en día, y mediante el cual sencillamente lo que se trata de establecer es que todo el proceso gira en base al entorno constitucional. El fundamento de todo el proceso es la base constitucional. Todos los caminos del proceso establecidos en las leyes adjetivas, entiéndase Código de Procedimiento Civil, Ley Orgánica Procesal del Trabajo, Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Código Orgánico Procesal Penal, entre otros. Sencillamente, al tener algún vacío, al tener alguna duda o al procurar obtener un principio orientador de su función, debe acudir a las normas constitucionales. Debe acudir a los principios constitucionales. ¿Cuáles son esos principios constitucionales según la Sala? La primacía de la realidad, la presunción de validez y estabilidad de la legislación, la unidad, coherencia y mantenimiento del orden jurídico, la supremacía constitucional y la utilidad y necesidad de la intervención estatal. No existe justicia sino a través de los tribunales de la República. No puede haber justicia por las manos del propio individuo, y si bien es cierto, existe hoy en día el concepto de la justicia privada a través de figuras como el arbitraje, observamos que el arbitraje está contemplado en una ley.
está contemplado en una legislación y por lo tanto esa es la que lo permite. Además de eso, el arbitraje, vemos que hay figuras como el tal previstas en el Código de Procedimiento Civil de 1986. Es decir, que no es una justicia privada en sentido estricto, sino es una justicia privada porque la legislación lo permite y porque esa propia legislación de alguna forma u otra permite la intervención de los tribunales ordinarios en materia de justicia particular, de justicia privada. Diferentes autores a nivel internacional han hablado de estos principios, han hablado de la forma de interpretar la Constitución. El Francesco Petrillo, que ya lo hemos mencionado, habla de un sistema hermenéutico finito, es decir, de un sistema hermenéutico amplio, de un sistema hermenéutico donde se debe conducir desde lo particular hacia lo universal y donde debe privar el derecho natural sobre las leyes positivas. Ese es el criterio del profesor Petrillo. El autor italiano Zagrebelsky habla que hay que profundizar más allá del positivismo jurídico, es decir, no quedarnos solos en la ley, sino que la interpretación de la Constitución, la interpretación de las leyes debe ir un poco más allá de lo que el constituyente o el legislador estableció, prevaleciendo que, según lo que señala Petrillo, lo que es el derecho natural. Por su parte, el autor español García de Enterría señala que se debe construir la vida social y política como un proceso abierto, siendo este el criterio interpretativo fundamental. Con esto, ¿qué queremos decir? No existe una camisa de fuerza en cuanto a la interpretación. La interpretación puede ser amplia, puede ser variada, puede utilizar diferentes sistemas. Lo interesante es conocer cuáles son los sistemas y cuáles son los medios más adecuados para su utilización. ¿Por qué? Porque el sistema cambia, el método varía dependiendo de las circunstancias de cada caso en particular. Por eso, como dice Petrillo, hay que partir de lo particular hacia lo universal. Es decir, no quedarnos en un concepto macro, que sería el concepto universal, y aplicarlo a un aspecto concreto, específico de un sujeto en una determinada situación. Más bien, construir de allí, interpretar desde allí, desde lo particular hacia lo universal. Existen diferentes teorías para la interpretación, en este caso constitucional. Hablamos, por ejemplo, de la democratización del método tópico, cuyo aspecto principal son la democracia y los derechos fundamentales. Toda la interpretación gira en base a esto, a la democracia y la interpretación de los derechos fundamentales. Existe el método o el sistema del originalismo, que consiste en la recuperación del material depositado cuando el constituyente elaboró la norma. Es ir un poco hacia el pasado. ¿Qué fue lo que pensó el constituyente? ¿Qué fue lo que consideró? ¿Qué fue lo que tuvo en cuenta? Es decir, buscar la ratio legis de la norma para darle un sentido. Es algo complejo, es algo difícil, por ejemplo, interpretar una norma hoy, 20 años después de que la misma se hizo. Entonces, pero cuando hay un vacío, cuando hay una oscuridad, cuando hay una ambigüedad, bueno, vamos a buscar qué fue lo que quiso el constituyente regular con ese sistema. Y entonces puede ser útil o no, depende de la situación que se presente. La interpretación sociológica, que tiene que ver con la realidad vital en cuanto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. Es decir, no es lo mismo la situación social de hace 4 años atrás, 3 años atrás, a la situación social
Hoy día, en tiempos de pandemia, nadie de los seres humanos que habitan en este planeta vivió una pandemia en los términos, en las condiciones en las que estamos padeciendo o sufriendo actualmente. Entonces, mal puede interpretarse la norma en base a esas situaciones anteriores, sino que hay que verla en base a la realidad social de este momento. Pongamos un ejemplo. El derecho al libre tránsito. ¿Es un derecho consagrado constitucionalmente? Sí. ¿Es un derecho que se puede restringir? En principio no, sino por circunstancias muy especiales. La pandemia es una de ellas. La pandemia obligó durante mucho tiempo a que las personas se quedaran en su casa, a que no hubiese vuelos internacionales ni nacionales. Es decir, una persona que estaba, por ejemplo, en Venezuela, en la isla de Margarita, no podía sino quedarse allí, porque no había ni vuelos nacionales ni transporte marítimo capaz de traerlos al continente, porque los vuelos y los viajes por marítimos, por efectos de la pandemia, fueron restringidos. ¿Esa es una situación normal? No, es una situación extraordinaria. Entonces, ¿cuál es la interpretación que se le tiene que dar a la norma? ¿La original? No, necesariamente es la interpretación sociológica, la interpretación del tiempo, la interpretación del momento, la interpretación dada las circunstancias de lugar, tiempo y espacio que son necesarias para esta situación. Otra interpretación importante o método o sistema de interpretación es el de la interpretación evolutiva, que la podemos ver en la sentencia número 1982 del año 2012 del Tribunal Constitucional Español. Esta interpretación nos habla de la teoría del árbol vivo. Según la misma, la Constitución nace, pero se desarrolla en el tiempo. Es un árbol que en el tiempo va creciendo, va generando ramas, va generando hojas, va generando frutos, etcétera, va creciendo en términos simples y sencillos. La interpretación debe también crecer en ese sentido, debe crecer de esa manera. ¿En base a qué se da esa sentencia del Tribunal Constitucional Español? Esa sentencia se dio en el contexto de una interpretación de la norma legal española en relación al matrimonio igualitario, es decir, al matrimonio entre personas de un mismo sexo, el cual, según la ley, no era posible. La ley española regulaba que el matrimonio es entre personas de distinto sexo, entre hombre y mujer, igual que la ley venezolana. Sin embargo, el Tribunal Español consideró que había que evolucionar, había que crecer en ese sentido, y que el matrimonio entre personas de un mismo sexo es una realidad social que tiene que ver con los bienes, una realidad que tiene que ver con la seguridad social, una realidad que tiene que ver con cuestiones como son las pólizas de seguro, etcétera, etcétera, que necesitaban una interpretación amplia en ese sentido. En Venezuela se dio por parte de la Sala Constitucional, con motivo de un recurso de amparo, una interpretación en ese sentido. Una pareja de señoras que habían contraído matrimonio en Argentina, donde está permitido, y tuvieron un hijo por vía de maternidad subrogada. Ese hijo nació en Argentina. Después las señoras se mudaron a Venezuela y tuvieron infinidad de problemas para su reconocimiento. ¿Por qué? Porque la ley venezolana sencillamente decía que era hijo de la madre y no de la otra miembro de la pareja. Eso dio lugar a una situación de demandas judiciales, de amparo, etc. Y en un contexto bastante trágico, porque uno de los miembros de la pareja fue asesinada por unos delincuentes.
La Sala Constitucional, haciendo una interpretación evolutiva, llegó a la conclusión de que hay que privilegiar los derechos, en este caso del niño, utilizando mecanismos como la prudencia y la ponderación, y consideró que el niño tenía derecho a obtener sus datos completos en cuanto a su identificación y que eso era una realidad social, que el matrimonio como tal existe o que la unión de parejas de un mismo sexo existe y por lo tanto hizo una interpretación en ese sentido evolutivo. Cuando hablamos de la Sala Constitucional y cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con esos criterios de aplicación, en muchas oportunidades observamos o tenemos que hablar de la llamada jurisdicción normativa. La jurisdicción normativa se da en distintos ámbitos, pero específicamente en el ámbito de la justicia constitucional y de la jurisdicción constitucional. ¿Cuáles son las bases de esa jurisdicción normativa? De que los magistrados de los tribunales constitucionales pueden crear normas, pueden crear leyes. Básicamente no. Eso corresponde al poder legislativo. Pero hay situaciones donde no se puede resolver un asunto porque no existe una ley específica o expresa al respecto. Y es allí cuando los magistrados, cuando los jueces hacen uso de esa jurisdicción normativa. Es decir, para llenar esos vacíos hasta tanto se dicte la ley correspondiente, entonces sencillamente proceden a crear la norma, a establecer los preceptos necesarios para regular la situación. ¿Bajo qué criterios? Entre otros, el principio de la conservación de las leyes y la presunción de constitucionalidad. Es decir, de que están actuando apegados a la Constitución y lo acabamos de ver cuando decíamos las características del Estado de Justicia. Un Estado de Justicia material, un Estado de Justicia que resuelva los asuntos, que resuelva los problemas. Mal puede hacer el juez y decir, es que yo no resuelvo o no puedo resolver porque no tengo ley que me permita resolver al respecto. Entonces allí hay que hacer uso de la creatividad y a través de esa figura de la jurisdicción normativa, entonces se pueden regular algunos asuntos. Ya se ha sucedido en Venezuela en diferentes ámbitos. Lo vimos con la ley de amparo, lo vimos con la unión estable de hecho, lo vimos con las llamadas fertilizaciones in vitro y también lo vimos con los derechos prestacionales a través de la sentencia que yo califico icónica de los créditos indexados. Allí no había norma, pero había que darle contexto a los derechos de prestación que estaban allí considerados para poder proteger a una colectividad, en este caso de personas que habían solicitado créditos y que estaban siendo afectados por el ajuste por inflación de dichos créditos. También lo ha hecho la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en materia procedimental cuando ha establecido por vía de jurisdicción normativa cuestiones tanto con el recurso de casación como con el procedimiento ordinario, estableciendo que el procedimiento ordinario previsto en el Código de Procedimiento Civil es un procedimiento que se ha quedado atrasado en el tiempo y que no permite agilizar los juicios. De allí que, haciendo uso del principio contemplado en el artículo 257 constitucional, entonces hace uso de la jurisdicción normativa, estableciendo que los juicios deben ventilarse bajo principios de oralidad, concentración e inmediación, aplicando para ello la figura del control difuso. ¿Cuestionable la aplicación del control difuso en esta materia? Sí, pero por lo menos la Sala ha establecido criterios al respecto. Y esto no es propio o creativo de los tribunales venezolanos. La jurisprudencia extranjera así lo contempla. La sentencia número 233 del 1 de julio del 2003 de la Corte Constitucional Italiana
realizó una lectura constitucionalizante del artículo 259 del Código Civil al hablar de la llamada tripartición de daños. Ese es un concepto que ha sido desarrollado de manera excelente en Latinoamérica, sobre todo en el Perú, por el doctor fallecido recientemente Carlos Fernández Cesarejo, cuando habla de la llamada tripartición de daños. ¿Qué quiso decir la Corte Constitucional italiana? ¿Qué es lo que ha mantenido el profesor Fernando Cesarejo y que hoy en día está en códigos más nuevos, más modernos, como es el Código Civil y Comercial de la República Argentina? Que ya no es tan solo los daños y perjuicios que se pueden ocasionar por un hecho ilícito los que tradicionalmente hemos estudiado: el lucro cesante, el daño emergente y el daño moral. Eso tal vez sea o resulte insuficiente para resarcir a una persona que ha sido afectada, y contempla allí, por ejemplo, el llamado daño biológico y el daño al proyecto de vida, es decir, el daño existencial. No es lo mismo sancionar a una persona obligándole a reparar un daño moral, que es para resolver una cuestión puntual, específica y temporal, que indemnizar un daño al proyecto de vida. Si a una persona que era un deportista, un atleta con mucho proyecto, con mucho futuro en su vida profesional, por un hecho ilícito que generó otra persona de manera indebida, de manera impropia, como establece el 1185 del Código Civil, esa persona sufre una lesión y le tienen que amputar una pierna, esa persona perdió su carrera, se le dañó un proyecto de vida, y eso es sancionable de manera distinta a como se tiene que sancionar, por ejemplo, un daño moral. Un daño moral es el daño en las emociones, el daño en los sentimientos, el daño en la reputación, en el honor de una persona. Es distinto, repito, a lo que es el proyecto de vida. Pues bien, la Corte Constitucional italiana lo ha venido contemplando y lo ha señalado en ese sentido. Existe una doctrina muy variada por parte de la Sala Constitucional en materia de interpretación constitucional, la cual vamos a analizar en otro video. Gracias por su atención.